La búsqueda de una voz propia que apele a la voz colectiva. Sobre las pequeñas miserias y los pequeños placeres que compartimos, nos habla Cristina Balboa, creadora gallega que lleva años mezclando en escena el absurdo de lo cotidiano con la potencia de la palabra, la acción, el movimiento, la imagen y la música. Con una escritura dramática basada en el autorretrato, Cris disecciona el mundo que nos rodea, nos lleva con una mano hacia el cabreo y la indignación por lo mal que están las cosas y con otra hacia la celebración del placer, porque sí, porque todas lo valemos. Sinte es su último trabajo y lo hemos visto el pasado 29 de febrero de 2024 en Acefa, La Coruña, dentro del ciclo de Corpos Presentes. Una performance con la música como catalizador, la palabra como juego y el baile como liberación. Sobre Sinte y sobre muchas otras cosas vamos a charlar hoy en este tercer capítulo de Estudio Deriva, un podcast de la plataforma de Corpos Presentes. Yo soy Isabela Mendoza y hoy tenemos como invitada a Cristina Balboa. Bueno, Cris Balboa, gracias por este rato para compartir aquí con un tecito un poco algunas cosillas acerca de tu trabajo, de lo que vienes haciendo, de lo que nos presentaste en De Corpos Presentes, de Sinte. Y bueno, así como para arrancar, yo estuve pensando, así como en el trabajo previo que te conozco antes de Sinte, porque nos conocemos hace unos añitos ya, estuve pensando que claro, tú has trabajado siempre, corrígeme si no, un poco alrededor de la vida propia, o sea, de tu propia vida, de tu biografía, más o menos, sí, de tu autobiografía más o menos ficcionada, ¿no? Luego nos cuentas un poquito sobre esto, sobre cómo lo abordas, ¿no? Y bueno, qué parte se toma de la realidad, qué parte es un poco, bueno, fantaseada y demás, pero siempre has trabajado como en torno a eso y de algún modo yo pensaba, pues tiene bastante lógica como esta evolución de este trabajo que es Sinte, que viene ya un poquito seguramente de una investigación anterior, ¿no? De Roland, como que tiene cierta lógica que hayas derivado en trabajar con la voz, o sea, en el sentido literal también de la palabra, de trabajar con la voz propia porque vienes ejercitando la voz propia, aunque la hayas trabajado desde muchos sitios, o sea, el movimiento, la música, la escenografía, lo que sea, pero siempre hay como el pilar ahí siempre ha sido como tu voz propia, ¿no? Y no sé, me parecía como muy lógico que hayas derivado en esta cuestión de realmente usar la voz como herramienta en todos los sentidos. O sea, como también en el sentido literal, ¿no? Sí, eso es algo que descubrí con Roland. Siempre como en mi trabajo he hecho mis propios textos y siempre hay verdad en los textos, aunque la ficción surge de cómo utilizo yo los materiales, más que de que me invente una realidad. Uso realmente la realidad, pero la transformo con diferentes estrategias y de repente pues sigo un instinto que me dice, pues ahora me apetece hablar de esto, estoy en este momento en el que esto surge de forma natural, entonces busco un poco esa fricción. Y siempre me pasaba en mis anteriores trabajos que la palabra era muy potente como dramaturgia, siempre he trabajado y escrito mucho en mis procesos, pero me faltaba como un formato en el que me pudiese desprender de un montón de cosas teatrales que yo consideraba que tenía que siempre incluir en mis trabajos, ¿no? Cierta historia, cierto orden, cierta coherencia, usaba vídeos, usaba música, siempre la música también fue un elemento fundamental en mis piezas, siempre he trabajado, he empezado con lo que segue a hacer mis propias bases sonoras, pero eran siempre un fondo a algo que yo después interpretaba de una forma con cierta teatralidad más reconocible. Y en el momento en el que empecé a plantearme hacer la música en directo con el sintetizador, vi que tenía una herramienta donde me podía desprender de toda esa teatralidad, de toda esa justificación, de toda esa
forma de crear escenas que tengan una cierta, no sé, una cierta acción dramática. Entonces la propia acción del sintetizador me da mi acción dramática durante toda la pieza, no necesito llenarlo de más sentidos. O sea, mi cuerpo es una parte fundamental, pero a través de cómo yo gestiono el sonido, mi cuerpo se va transformando. Entonces surgen cosas que antes me planteaba como cosas más aisladas, ¿no? Aquí tiene que haber movimiento, aquí tiene que haber sonido, aquí tiene que haber palabra, aquí, y ahora aquí es todo un todo junto que intento trabajar todo al mismo tiempo, sin plantearme aquí me voy a mover así. No, de repente el sonido me da una cierta fisicalidad. Yo te escucho y lo pienso un poco como un proceso de depuración. No sé si tú lo ves así. Pues claro, y si lo sientes de alguna manera. Lo siento así y lo siento sobre todo en la confianza que me da abordar ahora este tipo de trabajo. Porque antes había mucha duda en todo mi hacer, en todo tal. A veces conseguía cosas que me gustaban, que disfrutaba de ellas haciéndolas, ¿no? Como Masa Madre Salmarina, donde empecé a hacer este rollo, me desprendo un poco de la escena, vamos hacia lo más al concierto, a la música. Ahí empezó este juego con lo musical un poquito más en profundidad, pero ahora siento que estoy en un formato que puedo realmente trabajar mis grandes pasiones, que es la música y la escena, las artes vivas. O sea, mezclar eso y en el hacer y que eso me dé ya una cierta dramaturgia, una cierta conexión con el público, desde un lugar que ya no es tan escénico, donde se establece una comunicación que es un poco perversa a veces, porque la gente dice, es un concierto, pero tiene textos, pero hay cierta teatralidad en la forma de hacer las cosas o de jugarlas. Pero la disposición del público es aplaudir cuando terminas un tema, cosa que eso no sucede en lo escénico. Entonces hay como una cosa híbrida que el público todavía no está colocado en ni un lado ni en el otro. Está como... Tiene muchísima más distancia que en un concierto en el que está mucho más arriba o compartiendo o gritando, no sé qué, porque hay un silencio, hay una tensión. Pero también hay la parte de que aplauden en el medio porque un tema pues de repente termina, ¿sabes? Entonces ese juego en el que estoy ahora me interesa. No me interesa solo llegar a un público teatral o que va al teatro, me interesa llegar a gente que disfruta de la música electrónica, de la fiesta, gente que, bueno, que de repente cae ahí, no sabe lo que va a ver y dice, fui a ver un concierto, pero no era solo un concierto. Entonces ese lugar me está dando como mucha libertad, como hay mucho que jugar ahí. Claro. Y por otro lado, yo imagino que te habrá cambiado también la manera de escribir, ¿o no? Porque claro, al final tener en cuenta que hay algo que... Porque, o sea, tú llevas toda la vida escribiendo y además escribiendo mucho y entiendo que no es lo mismo preparar un texto, pues eso, para un escenario más teatral, en el sentido más clásico, ¿no? Como decir, bueno, me voy a acompañar con la música. Y no solo con la música, sino también como con un sentido del ritmo de cuánto dura cada texto para dar pie a esos aplausos que dices tú, a esas pequeñas conexiones, a algunos interludios que haces que también ayudan mucho a ese punto, ¿no? De conexión con el público, de bueno, entre canción y canción me hago también un pequeño speech que forma parte de la cosa, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo te enfrentas ahora a la escritura? Pues la verdad, sin tanto quebradero de cabeza, porque cuando estás escribiendo para escénicas piensas mucho en el sentido de las cosas, en que, bueno, esto es más o menos gracioso, esto es más o menos tal, pero el formato lo que me da es un humor que trasciende a lo textual. Quiero decir, la forma que yo utilizo o como digo esos textos genera también esa comicidad que a mí siempre me interesó en mi práctica artística. Quería siempre abordar las cosas con humor, con ironía, una forma de superar. Hablo de traumas, ¿no? Y intento conectar con la gente con sus propios traumas y que todos trascendamos en ese momento y digamos, bueno, es gracioso desde esta perspectiva, que te lo pongo ahí. Y con el tema de la música, como no intento hacer un texto naturalista ni una interpretación ad hoc, sino que me baso un poco más en lo sonoro y en ciertas sensaciones que vienen, que detonan el texto de otra manera, pues siento que puedo decir muchas más cosas sin tener que preocuparme por el sentido.
o porque tenga un orden concreto, o porque simplemente intento llevar a la gente por ciertas energías que vienen de algo como muy seguramente negativo, de mucho dolor, de mucha tristeza muchas veces, pero intento que eso surja de una forma que detone esa parte cómica de las situaciones que vivimos todos, que aunque sean dramáticas en muchos sentidos, porque nos sentimos solísimas o porque no conseguimos lo que hemos pensado o no tenemos ese sentido de las cosas de la vida, no lo llegamos a él, pero sí que hay momentos que podemos conectarnos en lo cómico, que es algo colectivo. Lo que me sucede a mí, te sucede a ti y seguramente por 5 a otra persona. Entonces, intento que el texto no cuente una historia, sino que llegue un poco a ciertos momentos de ¡ay! Aquí me picó a mí, porque me pasa esto también, ¿sabes? Entonces, intento también con eso conectar con la gente. Uso textos que sé que pueden conectar. Podría usar mucho tipo de textos, pero... Porque para quien no lo haya visto, y sin hacer ningún spoiler, pero claro, al final tratas asuntos como desde, o sea, hacer esta broma, que no es broma, pero podemos bromear acerca de ello, ¿no? De no haber cotizado días suficientes, no haber tenido el tiempo, la energía o el dinero para sacar ese título que podrías haber sacado, o yo qué sé, o cómo se goza de un polvo, o cómo se goza uno consigo misma, ¿no? Cómo es el autoplacer y todo lo demás. O sea, son cosas que me resulta curioso escucharte porque dices como que no te comes tanto el tarro y sin embargo, cuando vimos Sinte en Acéfala, una de las cosas que más escuché a la gente comentar al salir es como es que parece que estamos hablando de cualquier cosa, o sea, como que de alguna manera trasladas ligereza, pero los temas son súper serios. Sí, eso sí, o sea, que no te comes el tarro, pero te comes el tarro. Nosotros al menos nos comimos el tarro, también te lo digo. Nosotras las que estábamos ahí es como, bueno, a ver, claro, es que... Yo en este proceso trabajé con materiales, la mayoría de ellos ya escritos. No escribí tanto, simplemente que tenía muchos materiales de procesos y tal, cosas que decía, porque yo empiezo a trabajar con el Roland, busco un sonido, ¿no? Ese sonido pues ya genera como cierto ambiente, ¿no? Y me dispone a mí con una cierta actitud dramática ante lo que voy a hablar, ¿no? Entonces siempre pues voy rescatando y como siempre en estos momentos estoy relacionando todo lo textual con la fiesta, los momentos de colectividad, porque creo que me interesa esa parte colectiva, entonces busco lugares como la fiesta y tal, y qué pienso cuando estoy de fiesta, y qué pasa cuando estamos arribísima, qué sucede, qué es lo que estamos exorcitando ahí en la pista de baile, ¿no? Entonces pienso en cosas que son muy universales, la muerte, las adicciones, la sensación de fracaso, pienso en cosas que han estado siempre en mis textos, pero que a lo mejor elijo cosas muy concretas para que ahí suceda esa conexión. Pero no desde un punto de vista dramatúrgico, sino más de ritmo, de sentido existencial de esos momentos y esas experiencias que vivimos cuando salimos, nos encontramos, no estamos solos en nuestra casa, ¿no? Y siento que en Sinte, igual que estoy haciendo en Roland Mon Amour, que aunque son textos que van por lugares muy diferentes, a nivel de energético, la música es también bastante diferente, también aquí surgió muy relacionado con Acéfalo. Sabía el ambiente que genera ese espacio, entonces busqué algo más decadente, más relacionado con el destroyer, ¿no? Con el destroyer que llevamos dentro, y ahí hay una forma de... Yo suelto en la fiesta la mierda que llevo, pero la suelto así porque quiero hacer un himno de esto, porque es un himno colectivo. La sueltas con cierta alegría, sí. Y yo creo que también nos relaja a todos, ¿no? Y a todas. O sea, hay momentos como de tensión, pero al final yo creo que tu actitud hace como que te rindas un poco a la cosa y te ofrezcas a, bueno, vamos a soltar y reírnos un poco de esto y como airear las pequeñas miserias, que las pequeñas miserias son casi siempre grandes, sí, o sea, porque se resisten y se repiten a lo largo de la vida. Y yo creo que a mí siempre me ha parecido que tu trabajo tiene como esta paradoja que tienen muchos trabajos, no todos, pero muchos trabajos que van alrededor de la
autobiografía y de la ficción sobre la biografía propia o no ficción, en contra de lo que pudiera parecer, en el sentido de que pudieran parecer personalistas, para mí, en enfoques como los que tú produces, son muy generosos. Porque al final nos llevan, o sea, hay un entregarse ahí que no es exhibicionista, porque también se podría caer ahí, ¿no? Y los límites siempre son lugares como muy ricos en los que trabajar, como calmo rozar eso, pero no caer, ¿no? Pero sin ser exhibicionista, como de alguna manera permites que las personas que estamos allí pues saquemos a airear algunas cosas, ¿no? Y se convierta en un espacio, pues eso, paradójicamente, muy colectivo y muy colectivizable, muy socializable, ¿no? Sí. O sea, al contrario de estar... Uno no se siente, puede haber momentos en los que sientes así que rozas un poco ese lugar de voyeur porque, ostras, me estoy enterando de que Chris, y quién sabe si es verdad o no, y es lo que menos importa en realidad. Si es verdad, me puede interesar a mí como amiga, pero sí, como espectadora no estamos jugando a eso, y tú no estás jugando a eso, ¿no? Sí, pero eso también es algo que me pasó con mi trayectoria. Yo al principio era mucho más explícita contando mis anécdotas, contaba más mis vergüenzas y llegaba a relatos dramáticos donde yo articulaba pues una pieza dramática alrededor de mis traumas, alrededor de tal. Ahora ya no tengo ninguna voluntad de temática, simplemente quiero llevar a la gente a estados colectivos que vivimos en una fiesta, en el hedonismo, en el disfrute, pero donde en esos estados colectivos necesitamos la colectividad para expulsar todas nuestras miserias, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa a mí? Lo que me hace igual a ti, lo que sufro igual que tú. Más que mi vida haya sido traumática, que en muchos sentidos siento que sí, lo ha sido, pero como la de muchísima gente. Entonces, pues sí, yo seguramente deba mi impulso artístico a mi infancia traumática, a mis miserias. Y antes usaba mucho esas anécdotas, ¿no? Ahora me interesa más el pozo que ha quedado de eso y cómo me enfrento a la actualidad, a hoy, a mi vida de hoy, con todo ese equipaje que llevas, que ya lo he soltado, ya más o menos he soltado ese lastre, pero sigue habiendo mucha sensación de soledad, mucha sensación de autodestrucción, mucha sensación de que el mundo está terrible, o sea, entonces hay un montón de cosas atravesándonos que son terribles, pero que por eso nos juntamos con la gente, ¿no? Porque hay que compartirlo, hay que sobrellevarlo, y si te pasa a ti, pues me pasa a mí y tal, nos pasa un poco a todos, hay como una sensación y tal. Entonces ahora mi trabajo es cómo genero esos estados colectivos de qué bien que tú lo has dicho, o que lo siento yo también, necesitaba que alguien me lo dijera. Hay un cierto alivio, ¿no? Sí, hay como una sensación de alivio colectivo y también como de empatía, porque algo que yo creo que aporta mucho un trabajo como Sintes, que podría ser un concierto de otro tipo, que sería quizá más hedonista en el sentido que mencionabas antes, pero aquí se abre un lugar para la empatía muy grande. O sea, y no tanto para a lo mejor, o sea, el placer pasa mucho de plano individual, pasa mucho más para eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las risas siempre son sanas, o sea, eso está demostradísimo. Pero se me ocurría preguntarte si para ti, como esto, porque tú llevas muchos años trabajando en estos asuntos, como venimos diciendo, pero probablemente en los últimos años o en años más recientes hay como un pequeño boom, ¿no? Bueno, siempre ha habido trabajo biográfico y trabajo de la intimidad y confesional, y ha estado también históricamente bastante relacionado con la escritura femenina, ¿no? Pero yo creo que en los últimos años se está reconociendo, y al menos yo me encuentro con novelas publicadas maravillosas, ensayos, piezas, o sea, parece que se está reclamando más, ¿no? O que el público está empatando más con ello, no lo sé, porque creo que siempre ha habido producción, ¿no? Pero creo que estamos en un buen momento. ¿Tú sientes como que ese contexto cultural que vivimos ahora te está ayudando, te está enriqueciendo, te estás sintiendo como más acompañada en el tipo de trabajo que haces? Ay, Dios mío, eso es una pregunta. Es muy perversa esa pregunta, porque el contexto cultural seguramente me hubiese llevado al suicidio, seguramente, pero a ver, yo siempre digo, yo nutro mi trabajo de fracaso tras fracaso. Yo siento que en mi trayectoria
siempre he estado intentando conectar con la gente de mi generación, bueno, e incluso más con la gente. En mi trabajo yo decidí hacer escena contemporánea porque quería hablar desde hoy, desde ahora, desde ya. Ya hay mucha gente que nos ha hablado del pasado, es como la literatura. Virginia Woolf escribía de su época y escribía los mismos libros que puedo escribir yo ahora de mi época. Siempre hemos escrito y siempre hemos dramatizado sobre el tal, y nosotros ahora vemos de corrientes teatrales y tal que en su época contaban sus problemas. Entonces yo creo que a mí lo que me interesaba el teatro era como generar mi propia historia a través de el compartir esa historia, ¿no? Había como una parte así. Y no es que haya el boom, es que vivimos asediados de telerrealidad, de hiperrealidad, es lo que tenemos para trabajar. Quiero decir, nuestra vida, podemos imaginar, ¿no? Podemos ser otro tipo de creadores que imaginan historias que no les han pasado, o que tienen alguna base, que algo les ha pasado, pero que luego crean ficciones. No, yo nunca he trabajado sobre cosas que... Claro, nunca me ha interesado. A mí me ha interesado la ironía, el humor que se genera en lo cotidiano, lo más pequeño, lo más mínimo de esos traumas que tienes en casa, que solo tú sabes, que es por algo que es un toque tienes, cosas que son mucho más palpables a nivel diario y a nivel vital que lo que pasa en Oriente Medio, lo que pasa que nos afecta a todos y nos atraviesa, pero realmente a un nivel emocional no forma el centro de nuestras vidas. Entonces hay muchas cosas impuestas por el capitalismo y por el patriarcado y por tal que nos atraviesan 1000 veces más en nuestro día a día, porque somos gente europea muy privilegiada y todo eso, ¿sabes? Entonces yo bebo no puedo olvidar que tengo muchísimos privilegios y que me puedo preocupar de nimiedades. ¿Qué pasa? Que esas nimiedades surgen en un contexto artístico súper precario. Que me he nutrido de todos esos fracasos, que siempre he querido encontrar algo donde me sintiese cómoda y que no tuviese que sufrir tanto en la creación. Claro que sí, porque siento que he sufrido mucho en mis primeros años de creadora, buscando una voz, buscando un sentido de cómo hacer teatro hoy, con unas formas alternativas, si quieres, que ya está todo inventado, pero que bueno, uno busca su propia alternatividad juntando ciertos elementos y ciertos mecanismos y ciertos dispositivos, ¿vale? Yo he ido pues avanzando en muchas cosas disciplinares, tal, pero siempre ha habido un contexto cultural terrorífico en Galicia, un no querer lo que sucede aquí y un tener que fingir ser otra cosa o cumplir ciertas programaciones porque ahora está de moda esto, ahora está de moda pues... hablar siempre de cosas muy costumbristas, de cosas de un humor muy banal y tal, bueno, pues cosas que es lo único que veíamos en los teatros y que no había un hueco para gente que quisiese hablar desde ahora, desde aquí, desde hoy, desde mis problemas como mujer blanca, europea que soy y que son los que tienen mis vecinos, no solo obras de los grandes autores de tal, que parece que es lo único que aquí, gaitas y grandes autores y tal, no sé, y tal, pero la gente que empezó a trabajar en mi edad, pues estuvo en un páramo durante 20 años, que no había sucedido en las generaciones anteriores, después de la transición y todo eso. Bueno, hubo compañías que pudieron hacer su camino, pero las creadoras que empezaron de mi época, la mayoría lo han tenido que dejar porque ha sido inasumible este gasto de esfuerzo y de tiempo, porque cada proceso, en un proceso contemporáneo como yo lo concibo, para mí es un proceso vital. Y entonces, a veces yo hago una obra en 2 años, a veces hago una obra en 3. Cuando se me cumple ese ciclo vital, pues tal. Pero nunca he tenido un retorno a nivel artístico. Entonces, bueno, siempre ha habido una carencia más de disfrutar aquello que hago que de vender, porque pude haberme ido a cumplir, bueno, pues voy a ver obras infantiles porque realmente los concellos siempre llevan obras infantiles, eso nunca dejan de programarlo, pues pude haberme metido en un montón de lugares, infiltrarme para poder ganar dinero de lo que hago, pero al final, como he intentado subsistir de la hostelería y de otras cosas ajenas completamente al arte, lo que he dejado para el arte es algo en lo que tengo que disfrutar.
no necesito gustarle a nadie. O sea, es una parte completamente en la que yo me reto a mí misma y el resto del mundo llegará o no llegará la información, llegarán mis propuestas, conseguiré que venga público, no conseguiré, sé el tejido en el que estamos, lo difícil que es que se vean las cosas, bueno, pero por lo menos lo que quiero conservar es esa parte de esto lo hago para que me guste a mí, básicamente. Sí. Y si yo no disfruto en lo musical o en lo textual o en la sensación que estoy generando ahí, ese no es el camino. Entonces ahora me he quitado un montón de tics, ¿no? De festival, de esto tiene que ser de este tipo, políticamente hablar de esto, no sé qué, estos temas, me los he quitado todos. Digo, voy a hablar de todo lo que yo quiera en cada momento y lo que me divierta, porque sí que hay una voluntad de diversión en lo textual, ¿vale? Que son cosas muy duras, pero no intento que la gente llore. Intento que haya como un, me ha tocado, pero aquí qué bonito esto, cómo está sonando, ¿eh? Esta frase que habla de lo miserables que somos, suena bonito. Entonces hay como una parte de embellecer un poco lo gris de la vida con ciertos elementos y así, es un poco eso. No sé si lo he contestado. Te has ido un poco donde has querido, pero sí que es interesante porque lo que sí has contestado, me ha quedado bastante claro, es como que tú, o sea, también un poco llevada por el contexto y por la precariedad con la que trabajamos, has tomado esa decisión vital de, bueno, al menos, ya que el retorno es muy complicado o es a veces inexistente, ¿no? Sí. Al menos lo que haga que sea como con un convencimiento y para mi disfrute y para la propia, o sea, para poder prestarme sin condiciones a esa actividad creativa, que al final es una pulsión que tienes y que vas a tener siempre, y no sé si decir si eso nos hace, no sé, bendecidas o condenadas, o las dos cosas a la vez. Y has tomado esa decisión como un poco más allá de la posibilidad de venta. Pero yo te lo decía en el sentido, cuando abría la pregunta, en el sentido de que yo me preguntaba si ahora que parece que hay más espacio para los relatos de intimidad, si tú sientes que tu trabajo está teniendo o vaya a tener próximamente o pueda tener como una mayor recepción. También puede ser por la madurez del trabajo, pero eso, si tú sientes que ahora hay como contextos un poco más propicios al tipo de tu trabajo. No lo sé, porque realmente, claro, ahora mismo yo no tengo vuelos en todo el año, así también te lo digo. Eso ya dice mucho, claro. Quiero decir, yo siempre he dicho, este trabajo me ha quedado resultón, creo que lo voy a poder vender, pero bueno, luego hay muy pocos espacios. Sí, que sí que tiene más interés a lo mejor para un público que todavía no lo sabe y que puede llegar, si hay gestores culturales que apuestan, que se deja ver en festivales, ¿qué tal? Sí, entiendo que yo puedo conectar seguramente con mucho público que todavía no sabe qué es lo que le gusta, o sí, puedo llegar a hacer una performance y que diga, hostia, esto me ha... Y que ahí sí me pueden abrir caminos, claro, ojalá. Yo, hombre, es como ese deseo de, vale, quiero que me vaya un poco mejor, o incluso bastante mejor, quiero por lo menos hacer bolos porque me apetece, porque lo disfruto y porque quiero compartir esta cosa que hago. Que haya más o menos, dependerá del contexto, el tipo de políticas culturales que se hagan en cada sitio, vale. Yo he estado el año pasado en una residencia dramática, allí se me han abierto bastantes puertas a nivel de conocimiento, por lo menos hay gente que me conoce, y entonces digo, bueno, pues parece que me van llamando para hacer cositas. Todavía no se ha manifestado porque los tiempos son otros también, no puedes hacer las cosas y ya... Pero, hombre, para mí ha sido un altavoz. O sea, si no hubiese tenido esta residencia dramática, yo seguiría con mis dinámicas de siempre, haciendo mis cositas con otros ritmos, con el ritmo de no tener nada que te espere después, ¿sabes? Entonces este año pues me he puesto un poco las pilas y digo, vale, tengo esto en la música, estoy ahora trabajando con el sinte, tengo una excusa para darle caña al texto, vale, pues me voy a trabajar el texto duro. Ahora, y tengo que esperar un año hasta que produzca esa pieza, bueno, pues entonces, ¿qué hago este año? No me quiero quedar en mi casa, quiero empezar a generar materiales con el sinte porque realmente me lo paso guay y quiero ver qué sale ahí.
Entonces, vale, va por un poco esa pulsión de que ya hay como, bueno, aquí se me ha abierto un poquito esta puerta, entonces, mira, voy a tener trabajo seguramente el año que viene con esto, pero mientras tanto, pues voy... Sí, puede generarse, pero yo creo que se genera si tienes la suerte de que de repente te surge algo y hay un pequeño altavoz de tu trabajo. Sí. Porque si no, no. O sea, yo si siguiera aquí sin esto de las residencias dramáticas, me hubiese publicado una obra, tal, seguiría en mi rollo pequeñito. Igual me llamabas tú para cuerpos presentes o igual voy a hacer una performance, tal, pero es muy minoritaria. Sí, son públicos muy pequeños. No hay un altavoz ahí tampoco. Estás en un festival, alguien te ve, está bien, la gente que va lo disfruta, pero ¿luego qué? Luego no hay otro contexto como ese en un año o en 2 años, ¿no? Porque tampoco, quiero decir que los sitios son muy pocos y este tipo de trabajos pues van a un cierto tipo de espacios alternativos. No... Ya lo teatral se me puede quedar un poco grande porque intento hacer lo mínimo posible, ¿no? Pues el sinte yo, una luz bonita, tal, pero realmente lo que sucede ahí no tiene mucho que ver con el engranaje típico. Con el artefacto teatral. Con el artefacto teatral. Entonces, bueno, pues habrá espacios que les guste la energía del trabajo, pero que no lo vean lo suficientemente maquetado para una parte para un sitio escénico. Entonces, bueno, también he decidido hacer este trabajo porque quiero irme a esos espacios que no sean escénicos y que suceda esta cosa de concierto, teatro, artes vivas, danza, no, ¿sabes? Quiero que suceda esto de eliminar completamente ese tipo de etiquetas del trabajo, ¿no? Que tanto han pesado. Y que pesan, o sea, y que todavía es muy complicado. O sea, es igual, o sea, yo uso el cuerpo, pero ¿puedo decir que es danza? No, pero es que tampoco puedo decir que no lo sea. Claro. ¿Sabes? O sea, tiene palabra, pero es teatro, pero puede no ser. Tiene música. Entonces, vale. El otro día me presenté a una convocatoria de residencias de danza. Igual dicen, no, esto es más teatro, vale, pero ¿dónde está ese límite? Yo siento que todo es lo mismo. Sientes que estás dialogando. Que a nivel de cuerpo, es mi cuerpo el que dice las palabras, se mueve y toca el instrumento. O sea, para mí es todo, junto. La palabra, todo. Forma parte de lo que un cuerpo hace y a nivel escénico, pues no le veo necesidad de etiquetas. Y además yo creo que tú pasas mucho todos los temas que hablas por el cuerpo, incluso en un sentido explícito. O sea, sí. Porque tú cuando nos hablas en algunos trabajos de la ecoansiedad, hablas de lo que le pasa a tu cuerpo. E incluso das consejos de cómo nos tenemos que alimentar para que nuestros cuerpos estén mejor, pero desde un sentido como muy de... Sí, o sea, de una nota cuando es espectadora como que verdaderamente estás hablando del cuerpo en un sentido amplio, o sea, y no de un cuerpo que atiende a la forma o al estado físico en el sentido tradicional o algo así, sino como que realmente nos enseñas a analizar esas somatizaciones, ¿no? Sí. Y las pones ahí en el escenario y las muestras, y creo que eso también es como, bueno, pues un acto de transmisión también que tiene que ver con lo físico, con lo corporal, con el movimiento, evidentemente, y con todo eso. Sí, me preocupa mucho, claro, los hábitos, mis malos hábitos detonan un montón de preocupaciones alrededor de la salud y del cuerpo, claro que sí. Y eso creo que es un come que tenemos todas, y sobre todo hoy en día, que claro, en Instagram te están anunciando 55 millones de complementos y de soluciones para tus problemas, o sea... Es decir, estamos todos todo el tiempo con un montón de información de cómo cuidarnos, vivir mejor y tal, y cómo compensar los malos hábitos con los buenos, y eso forma un poco parte de nuestra lucha diaria en lo creativo y con la vida, ¿sabes? Porque al final tus formas de vida son las que te darán una estabilidad o una cierta felicidad aparente, pero en el mismo tiempo... Tienes un miedo enorme a la muerte, un miedo enorme a enfermar, un miedo enorme a que tu cuerpo no te dé lo que te estaba dando, ¿no? Eso lo noté cuando me enfermé de la barriga. Dije, Dios, es que este trabajo que hago yo necesita mucha salud. Porque en el momento que yo desconecto creativamente y estoy en un punto en el que no me convence nada de lo que hago, no sé de qué quiero hablar o tal, mi cuerpo
o sea, se vuelve loco. El estrés emocional creativo a mí me generaba muchísima, y estuve de hecho unos años muy alejada de lo creativo, porque físicamente es muy somático todo lo que sucede en la mente, y sobre todo cuando estás debilitado porque te ha pasado, has tenido una avería, pues vale. Sí. Entonces he visto ahí la necesidad de llevar una cierta vida que, aunque no la consiga, es mi deseo, una cierta vida ciertamente más saludable para poder tener una herramienta con la que jugar, pues si no, no puedes jugar con ella. ¿Entiendes? Entonces, para mí está unido completamente mi salud emocional y física con mi trabajo creativo. En el momento que tú no tienes fuerza, no, tampoco la vas a tener para un trabajo creativo. Que al final la ilusión y el subidón del trabajo creativo, cuando estás a gusto, te sube 2 biorritmos, pero también un pequeño fracaso te los baja durante un tiempo. Es decir, sí. Entonces sí, la salud ha sido una parte importante cuando la he perdido. Antes, claro, todo me sentaba bien, daba igual, yo tiraba para adelante, comía lo que fuese, ¿sabes? Sí. Pero no, cuando vas a un polo y tienes que tomarte guaraná para tener energía, no sé qué para no sé cuánto, esto para ir al baño, o sea, y dices, la energía que se requiere para estar ahí y para conectar con la gente, pues es física, tío, aparte de emocional. Es muy física. Energía, y es también como tener la sensibilidad ahí abierta y despierta, ¿no? Sí. Porque un cuerpo al final lleno de tensiones o de, ¿sabes?, rigideces, lo que se nota, ¿verdad? Porque esta cosa que tenemos, o sea, que al final es una gran presión porque somos conscientes de que en escena se ve todo muy amplificado. Entonces cualquier rigidez, o sea, se nota, y sin embargo un cuerpo ahí abierto, con una sensibilidad abierta, como digo, es que puede atravesar, o sea, se transmite de una manera muy diferente, ¿no? Sí, y por ejemplo Sinte nace mucho también de ese cuerpo de estudio, cuerpo donde estoy sentada con el Sinte, componiendo y cantando con el micro, donde casi no hay movimiento durante todo el proceso de creación de la pieza. Estoy ahí con el sonido, con tal, y en el momento que 2 días o así antes de la presentación me limpié el estudio, me puse de pie, coloqué la base del Sinte, tal, y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Lo tengo todo aquí, tengo una estructura de ciertos textos que quiero decir, aún no tenía un orden tal, y este cuerpo que estaba así, tiqui tiqui, ahora tiene que estar aquí. Entonces ahí me di cuenta de que necesito ahora sacar esto de un espacio tan casero y tan de estudio y buscar otros lugares ya donde esto suceda y mi cuerpo diga, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos con las manos? ¿Qué hacemos con el cuerpo? Que pase por el cuerpo el texto, ¿no? Y la tensión que se te queda aquí cuando estás en algo muy de composición o de tal, que estás así. Estás en los hombros, lo digo porque estamos en audio y no nos estamos viendo. Sí. Entonces aquí te refieres en los hombros. En los hombros, claro. Que yo decía, madre mía, ahora esto tiene que pasar por el cuerpo, y eso te lo da la seguridad de, bueno, ya me sé las letras de las canciones, ya sé un poco lo que tengo que hacer mecánicamente en este instrumento para que esto suceda, pero ahora, ¿quién es la intérprete y qué va a hacer ahí con esto? Me voy a quedar como una rata de laboratorio ahí con el Sinte tiki tiki sin conectar con nadie, o de repente... Y ahí también hubo un momento de, vale, la performance va a ser eso, va a ser descubrir qué estoy haciendo ahí con el cuerpo, ¿no? Y ahí fue el primer día que hice cosas y que me salían y qué tal, porque no podía pensar el cuerpo en mi espacio de casa de la misma manera, sin nadie viéndome y sin ese mismo recorrido. Entonces, bueno, parte de la propuesta es, ahora que ya sé sonoramente lo que quiero, pues ahora... cómo va el cuerpo dentro de esta sonoridad. Y ahora es la parte que yo quiero evolucionar un poco más el trabajo. En la siguiente fase, pues buscar un espacio donde yo salga de mi casa con mi Sinte, vaya a un sitio con un poquito de metros cuadrados y ahí pues diga, bueno, ahora vamos a ir. Y aparte eso también cambia el sonido, cambia luego los propios temas que se van haciendo, porque de repente el cuerpo te pide, esto hay que repetirlo, y esto hay que tal. Y son cosas que todavía... Que pueden afectar de nuevo como a la música y al texto, ¿no? Claro, o sea, claro. Bueno, y a la voz, por supuesto, porque moviéndose
¿no? Y cómo se modula la voz es muy diferente, pero claro que todavía hay como cosas de vuelta que pueden venir, está claro. Sí. Y no sé, se me ocurre preguntarte también un poco por el tema del humor, o sea, tú siempre has apostado por eso. Esta pregunta es así un poco típica, pero sí me apetece hacértela, como ¿qué trabajos te gustan? O sea, sé de algunos que te gustan, que para ti han sido como siempre, no sé si tanto inspiraciones, pero bueno, me has hablado muchas veces de que respetas mucho el trabajo de Alberto Cortés, de, no sé, de todo ¿en quién de la pandilla del sur. ¿Con quién sientes que dialogas tú? Más que esta cosa de inspiraciones y de referencias, que no lo veo tanto así, ¿no? Porque tú ya tienes una carrera como, joder, de muchos años, pero ¿con quién sientes que dialogas? Yo creo que, a ver, no es que haya visto muchísimas cosas con las que yo dialogue. Por ejemplo, la primera persona, Denise Desperos, con la realidad, hacía una cosa que hacía yo en Hueso Rebel, que usaba su propia, hacía un diálogo con un vídeo grabado, ¿no? Entonces yo lo usaba en Hueso Rebel, ahí dije, uy, esta tía pues también hablaba de la autoficción, de la autobiografía, y hacía un diálogo con su hermana, ella hacía... Y cuando vi eso dije, ostras, el mismo rollo. Pero claro, eran completamente cosas diferentes. Ella realmente estaba generando una ficción de que estaba hablando con su hermana. Yo estaba hablando conmigo misma y era un tiempo muy real. Quiero decir, había diálogo, pero siempre he sentido que el mío iba hacia otro tipo de creación de sensación con el público, más que de esa ficción. Pretendidamente ficción, con una historia y con un final, como algo, sí. Luego, con el trabajo de Alberto Cortés, cuando lo vi, claro que quiero dialogar con él, porque me parece que utiliza el texto y utiliza la acción escénica y todo de una forma que a mí me interesa, porque juega consigo mismo, él igual no es tan autobiográfico, pero es muy poético en sus textos, y la forma de decirlos tampoco tiene que ser naturalista, pero sabe utilizar el humor, sabe de tono, sabe de posicionarse para que una cosa simple suceda. Claro, yo me quiero parecer a eso. Son trabajos One Night and the Golden Bar, ¿no? Donde genera un estado en el público y una conexión muy fuerte con la gente, porque también hay algo frágil que saber colocar en escena, ¿no? Que no tiene nada que ver con todo el engranaje teatral. Es con un estado que lleva, ¿no? Entonces, para mí ahora un poco el trabajo es buscar el estado de disfrute. Yo como estoy haciendo este ritual aquí, pero yo estoy súper conectada con todas las cosas que utilizo. Eso es un poco lo que he absorbido de ahí, el estar, por ejemplo, de Laila Tafur, que también hace una cosa con sintes, con muchísimo humor, pero desde el no hacer, desde el maestro ignorante, ¿no? Ella utiliza eso como voy a poner en potencia que yo no soy música. Ahí ha habido un detonante, ostras, usa esto y utiliza un humor en los textos transformado con este sonido. De repente vi surgir ahí el humor. Dije, como reírte también un poco. Claro, la forma de decir el texto, que eran textos como una convocatoria de la Caixa, no sé qué, y decirlo con ese sonido de fondo, sacaba un humor de la cosa que si tú no tienes ese elemento, pues no sucede. Entonces ahí también aprendí que vale, pues con un formato musical o tal y un texto que en sí mismo no tiene ninguna gracia, de repente suceden cosas, ¿no? Entonces ahí también me inspiré, bueno, mucha gente, Adriana Torres también le vi una cosa muy bonita que hablaba de las plantas, o sea, cómo transformaba también su cuerpo en un estado para contarnos su relación con las plantas, con cierta movida de esta de los indios, bueno, y ella también generaba un estado físico, más que te voy a contar una historia, estoy en un estado jugando ciertos materiales. Que pertenece a este lugar, ¿no? Sí, del que estoy hablando. Y llegan a estados de conexión consigo mismos muy, muy profundos y personales, y eso a mí era lo que me faltaba, porque yo tenía mucha dialéctica, mucha palabra, pero me faltaba sentir realmente eso en el cuerpo.
y no tengo que hacer ese juego de humores o de super teatralidad. De gag, ¿no? También sí, un poco de... Sí, entonces son artistas que vienen de la danza y de la escena artes vivas, que ya no pueden definirse por esas etiquetas que decíamos antes, y ahí es donde yo encuentro potencia. Diálogos, ¿no? Diálogo, claro, porque digo, claro. Es estar, no es todo lo que utilizas, es cómo estás con todos esos elementos con los que juegas. Sí. Y bueno, sí, y son gente de mi generación, de mi edad, que ha sido pues también acallada durante 20 años porque no han tenido oportunidades de salir, porque no ha habido contextos para ellos tampoco. Entonces, gente que ha estado trabajando muy bien, ¿no? Y también con muchísima precariedad. Claro. Y con mucha perseverancia. Y con mucha perseverancia, y que ahora empiezas a ver sus trabajos, ¿no? Ahora Alberto, pues con estas últimas horas lo ha petado y tal, y ya empieza a estar en contextos, y los pocos que hay, pues ya lo aceptan, porque ya ha estado en ciertos festivales y tal. Pero durante muchos años su trabajo seguramente era increíble igual, y no final, asomabas la cabecita, ¿sabes? El sistema mantiene como esta perversión de la validación, que es bastante absurda por otro lado, ¿no? Porque pocas veces, algunas veces sí, tiene que ver con que realmente la validación pase por la recepción, es decir, porque el trabajo ha sido bien recibido y cuando vas, aunque hayas tenido 2 bolos o 3 en el año, pero vas allí y ves cómo está funcionando con el público, pues yo he visto trabajos tuyos en los que, o sea, el funcionamiento era... yo recuerdo, creo que era en Oquesegue, me parece, si no me corriges, la escena de la niña interior es en Oquesegue, ¿verdad? Sí. Esa escena la gente la comenta. O sea, decía que es muy difícil generar como una imagen perdurable, porque vivimos a un ritmo también de ver muchas cosas. No tantos espectáculos, diría yo, porque tampoco es algo tan frecuente en la vida de la gente. No. Las que trabajamos en el gremio somos las más habituales, pero en general la gente tampoco es que esté ahí ni siquiera todos los meses. No van ni tus propios amigos. Pero quiero decir que es muy difícil generar imágenes perdurables, y sin duda yo creo que en tus trabajos ha habido imágenes como esta de la niña interior, donde nos situabas observando a la observadora eras tú en escena, que observabas a una imagen, una fotografía típica de los años, pues no sé si eran 80 o inicios de los 90, ¿no? De tu primera comunión, esa es tu niña interior, y esa imagen pues retocada, mueve la boca y habla, y le habla a la Cristina que estamos observando, o sea, es una imagen teatralmente, humorísticamente y en todos los sentidos y a nivel de texto súper interesante, súper potente y muy original. Y que de algún modo estamos viendo eso y al mismo tiempo estamos dialogando con la foto en cuestión nuestra, esa u otra, o sea, realmente nos conecta con un hilo de pensamiento y de reflexión, ¿no? Así, pum, es de esos momentos como que hacen pum y proponen aperturas, ¿no? Y decía todo esto en relación a esta cuestión como del sistema de la validación, que es muy perverso, ¿no? Porque hay trabajos, y yo creo que el tuyo, además de ser amigas, también como espectadora, creo que es uno de esos como que además han mantenido como una coherencia y una evolución, y que cuando se muestran es que funcionan, sea lo que sea funcionar. Y evidentemente todas pasamos por trabajos mejores y peores, y tú has criticado alguno de los tuyos, pero además tienes esa capacidad también de autocrítica que tampoco es fácil en el mundo artístico, ¿no? Como para saber ver de uno a otro por dónde puedes seguir avanzando. Sí, eso es un poco la coherencia en tu caso es como, o sea, hay un lenguaje muy claro, o sea, hay una apuesta muy, muy clara. Sí. Siempre mi culo, sí, eso sí, y siempre la tristeza más grande de no haber conseguido más bolos, más distribución, sucedía ahí cuando tenía bolos y veía que el público estaba muy entregado con esa cosa. Entonces no entendía yo, cada vez que dialogaba con programadores, aquí, ¿no? Y decía, es que esto mi público esto no lo entienden. Y yo, me pasó en una obra, no voy a decir dónde, pero era en un instituto que me había salido un bolo después de la pandemia de estos, que había una ayuda, entonces había como regalado un par de bolos a dos espacios. Y en un instituto con Oquesegue,
o sea, terminó la obra, yo noté una energía de los estudiantes de la leche y luego ellos me preguntaban cosas. Y luego, no sé por qué, llamé a la programadora un par de meses después para venderle otra cosa, para proponerle otra cosa. Me dice, no, eso no, porque a outra que te ustedes non entenderon nada. Entonces yo me quedé, o sea, me rompió el corazón en 1000 pedazos, porque yo había salido de ese bolo, digo, de repente los estudiantes han visto esto, les ha gustado, es algo diferente, porque era un concello donde no pasan esas cosas, no van ese tipo de propuestas, van propuestas más clásicas. Entonces yo había salido contentísima de ese bolo, porque me habían preguntado un montón de cosas y había notado la energía de los chavales y las risas que y se todo. abrían cajitas, ¿no? Sí, de pensamiento. Y sí, y de repente me soltó esto que no, estos no entendieron nada, lo que has hecho aquí, esto no entendieron nada. Y yo, y me rompió el corazón y digo, ¿cómo puede ser que yo tenga esta percepción del público como artista? Y que una programadora en una frase dilapide toda esa conexión que establecí yo ahí, y dice que no tienen que entender nada, no es una propuesta, no es una historia que tiene una conclusión. He conectado con ellos, con las cosas que les he mostrado. ¿Qué es entender? ¿No? Esa parte del entendimiento. Cuando escuchas un tema que te gusta, ¿es porque lo entiendes o porque te llega? No sé, es ahí. Entonces sí que yo notaba ese desfase, ¿no? Siempre que, bueno, he tenido bolos malos también, he tenido bolos que no han funcionado, el contexto no era o lo que sea, pero la mayoría de las veces así, con obras que disfrutaba y tal, solía suceder que yo sentía al público que estaba muy metido en la cosa, y gente que no ha visto este tipo de cosas que llegaban y se reían de ese tipo de humor. Entonces, bueno, creo que no ha habido un cuidado por parte de los programadores de saber también apreciar eso, que de repente ven algo que no es convencional, que no entra en sus etiquetas, y que el que les diga no lo entendí pero me lo pasé muy bien o cosas así no les afectara para nada en su visión de la cosa, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay mucha tristeza en ese aspecto. Es como, ¡buah! Tengo este trabajo que lo quiero mostrar pero no tengo sitios para mostrarlo, o sea, ya se ha acabado, o sea, lo que sea, fueron 8 bolos con esa escena que todo el mundo decía que la niña, eso fue catártico, me sentí como si yo hubiese, o sea, todo era un poco esa movida. Y, claro, decía, y gente de muchas edades. Y ya se ha muerto esto, ¿sabes? Y no fui capaz de conseguir más que eso. Entonces decía, guau, chaval, es triste porque sí. O sea, estoy hablando de cosas que les interesan a varias generaciones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu público? ¿Qué tiene de especial tu público para que no le interese esto? Es que no es de ellos para empezar, ¿no? Porque también esa es otra perversión. Entonces, ¿no? Bueno, pues sí que yo reconozco que tengo mucha... Con mi pequeño público, muchas veces siento que tengo mucha conexión emocional. Y que viene gente y me dice, y me habla después de años de haber visto una cosa. Y te lo agradece. Y un tío una vez me dice, ay, una poesía que decías Se sigue buscando, que me pareció preciosa, y es que no sabía cómo contactar contigo, pero ahora que te he visto en ensayo y me encontró en la puerta y me dice, por favor, te doy mi correo y me mandas la poesía, ¿sabes? Ese tipo de cosas que vale, que me han nutrido a un nivel emocional, me han dado mucha alegría, pero al mismo tiempo profesionalmente pues ha sido una remada hacia ninguna parte bastante intensa. A nivel económico ha sido completamente desastroso, y a nivel de distribución muy desastroso. O sea, decirte que mi primer trabajo, Guaso Rebel, el que hacíamos con un corazón, fue el que más bolos tuvo, y tuvo 24. ¿Y de qué año hablamos? Y hablamos del 2011. O sea, mi primer trabajo con Paulina Funes, que montamos ella y yo Fumboa, fue Guaso Rebel y tuvo 24 bolos. Nuestro primer trabajo, o sea, llegó un momento donde teníamos unas ganas y una energía de tal, y fue una obra que funcionaba increíble con el público. Y 24 bolos no le hace justicia, o sea, porque cuando llevabas el 24 ya la obra se hacía sola. O sea, y esa sensación de llegar de pasar el límite de los 10 bolos no la volví a tener con ningún trabajo después. Y llevo 15 años casi ya.
Claro. ¿Entiendes? Y es que además estamos como un poco, o el sistema está un poco obsesionado como con la novedad, con estar siempre estrenando, ¿no? Cuando hay trabajos que se gozan mucho, como tú dices, cuando ya se hacen solos. Sí, o sea, sí, cuando ya... Sí. Y a mí me daba pena porque Masa Madre tuvimos 7 bolos. Funcionaba muchísimo. Digo, es que tenemos que pasar los días porque luego va a ser... Es que es muy disfrutable cuando pasas ese límite, ¿no? De que ya está todo engrasado, ya todo va, pero no llegas. Aquí en Galicia, si tienes un bolo cada 5 o 6 meses, la cosa no se engrasa, entonces siempre estás como empezando otra vez esa misma conexión con el público, mostrando una cosa frágil. Y ese es el problema que pasa aquí en Galicia, sobre todo, en otros contextos también pasa, en muchos, porque es muy afín esto entre la gente que nos hacemos eso, y es eso, que no llegas a disfrutar tu trabajo porque no has pasado esa maceración necesaria para que eso esté, para que esté la cosa que estabas buscando. Estás como... entonces dices, joder, 3 bolitos más, por favor. Un poquito más, venga, vamos a darle otra, porque aquí ya he ajustado esto, ahora voy a ajustar... Entonces, lo que se está perdiendo el público son trabajos de la leche que no se están viendo, que piensan que el teatro es otra cosa y es mucho más antigua y arcaica de lo que es en realidad, porque sí que hay propuesta, pero no hay apoyo, y es muy triste. Entonces, al final, el teatro no tiene espectadores porque piensan que no están hablando para ellos. Y yo eso es lo que siento como espectadora, porque si yo... que intento ser espectadora, intento elegir muy bien las cosas que voy a ver, porque hay cosas que sé que ya no quiero ver, porque ya no me interesan. Y yo me esfuerzo y aún así me es muy difícil encontrar cosas que conecten conmigo como espectadora, ya no como artista. Yo también soy espectadora y quiero disfrutar de la experiencia, no solo voy a tomar apuntes, yo voy a dejarme llevar por la propuesta de alguien. Y es muy difícil en una ciudad grande como Coruña por lo menos tener una cosa que ver cada 2 meses. Pero bueno, hay cosas muy guays que vienen aquí, pero que no llegan a otra parte de Galicia, porque aquí hay un programa que es el TRC Danza. Entonces dices, es que, vale, yo como público ya exigente, que quiero cosas que me dan, es muy difícil. Pero en otros sitios de aquí de Galicia no tienen ni eso, no tienen ni una al año seguramente, ni 2, ¿sabes? O sea... Entonces tú no creas una creencia, no creas una conexión con el público y digas, ay, yo quiero más de esto, porque no lo vas a tener, aunque lo quieras no lo vas a tener. Pues ahí eso, no se cuida las programaciones y no se cuida la contemporaneidad, que yo creo que vivimos en el 2024 y ya debería ser lo importante, ¿no? Lo que se hace hoy. Y además autores vivos que se hacen mayores, viejos, y que ya empiezan a sentir que ya no les va a dar tiempo a acabar su obra porque tengo la edad que tengo y digo, ¡guau! Y tengo un bol al año, ¿sabes? O sea, es un poco triste. Y como hablo del contexto en general y de todas, que bueno, hay poca gente que tiene una compañía que de repente tiene un espectáculo que tiene muchos bolos, pues de repente encontró un código que a los programadores les encaja a todos, aunque sea alternativo y contemporáneo, tiene como algún juego que les interesa poner ahí en valor y todos están de acuerdo. Y si no, es muy complicado, es muy complejo. Y además es que es algo que puede estar también limitado en el tiempo, o sea, que a veces puede haber un pistoletazo, pero que eso tampoco te da de comer toda la vida, ¿no? O sea, si algo funciona bien y de pronto tienes una buena temporada, que ya es muy difícil, pero incluso pasando tampoco te garantiza nada, que luego a lo mejor no tienes red, o sea, es una gran inversión. Es una inversión que se te fue bien, pero hasta que tengas algo de ese mismo nivel vendible, porque no es que tenga que ser un mismo nivel artístico bueno, que puede ser maravilloso lo siguiente que hagas, pero es que la venta pasa por unos filtros aquí políticos absurdos de discurso, ¿no? De modas, que al final, si no encajas, tú no eres vendible para todos estos eventos, el Día de Rosalía, el Día de la Mujer, tienes que ser vendible en ciertos tipos de contextos y sobre todo siendo mujer creadora, quiero decir, hay un contexto también muy perverso con todas estas... ¿no? Sí. ¿De qué hablas? ¿Eres queer? ¿No eres? Entonces aquí encajas, pero, ¿sabes? Creo que hay un montón de sesgos que impiden que los trabajos se vean en su esencia y
en lo que son, ¿sabes? Que muchos es el discursito que pones en el programa es eso, pero luego lo vas a ver y no tiene nada que ver, ¿sabes? Claro, parece que hay como una cierta exigencia de que ahora toca hablar de esto, ahora toca tener esta etiqueta, ahora toca tener la otra, y eso por un lado hace que nos convirtamos en pequeñas cajas de resonancia, por otro lado minoritarias, porque se acercan a verlas quienes ya vamos convencidas de casa y por lo tanto tampoco se está produciendo ningún efecto transformador, y por otro lado que se puede dar el caso de que, si se da la casualidad de que ahora toca hablar de algo y yo estoy trabajando en eso, pues se puede dar la casualidad. Pero si me estoy forzando en elaborar discurso porque es lo que toca, pues probablemente todo lo que esperamos o le pedimos a la creación, al acto creativo, al acto artístico, hombre, como mínimo se va a ver afectado. Se resiente, porque el tiempo que estás dedicando a ese discurso impostado que necesitas para encajar en esos lugares, se lo estás quitando al hacer. Y el hacer, al final, lo es todo en la práctica artística, ¿vale? El discurso está muy bien y está muy bien que consigamos dialécticamente llegar a un público con nuestras propuestas, saber lo que estamos haciendo, pero muchas veces lo que hacemos es muy sencillo y lo enrevesamos porque necesitamos pasar un montón de lugares, ¿no? de codificados, de validación, de hablo de esto y de... No, hablo de todo. Y es mucho más intuitivo y mucho más seguramente confuso para el creador, y esa confusión la tenemos, yo creo que casi todos los creadores, de ¿realmente esto que estoy diciendo tiene sentido? ¿No tiene sentido? Para mí puede ser, pero a un nivel tal hay mucha confusión, pero la confusión también es creatividad, o sea, crear con cierta confusión y sin tener las cososas claras es una forma de resolver. Sí, y aceptar la duda, ¿no? Yo creo que el arte, o sea, sí se diferencia también se diferencia muchas cosas de la filosofía, pero al final muchas veces decimos esto de que trata de abordar preguntas sin plantear respuestas cerradas, o sin dejando la pregunta abierta, ¿no? Con esta cosa de continuar en el problema. Si ofrecemos y cerramos el discurso porque necesitamos responder a unas etiquetas, a unos códigos, pues probablemente estemos cercenando la capacidad o la potencia del acto creativo en sí, o del evento del encuentro entre públicos o entre cuerpos, o como queramos llamarle, ¿no? Y yo tengo la sensación de que está sucediendo mucho esto de que los trabajos artísticos estén como direccionándose o mirando más hacia los proyectos de gestión que viceversa. Y que ahí se ha desordenado algo que necesitamos entre todas poner en cuestión. ¿Y sabes lo que sucede con eso? Que el público se separa, porque llenas de una cierta intelectualidad impostada ciertos trabajos y los separas de la gente porque son crípticos, porque a nivel discurso es muy crítico esto que me estás contando, porque obedece a esta tendencia, ¿no? De que ahora se habla de estos, de ciertos filósofos, de no sé quién, de no sé cuánto, de miles de historias. Lo encripto para el público de andar por casa, que va al cine, que va a no sé qué, que va a un concierto y tal, está muy encriptado. Entonces hay como una élite cultural, que va a haber piezas de élite cultural encriptadísimas, donde luego lo que ves es algo muy básico, seguramente, muy simple. Sí, porque te iba a decir que justamente yo lo observo bastante, a veces voy a decir, claro, es críptico, pero al mismo tiempo lo que ves no tiene nada, seguramente no está tan evolucionado como ese discurso, o es muy básico, muy simple, muy sencillo, ¿no? Muy ochentero, muy tal, hay miles de cosas que dices tú, vale, este discurso está muy elaborado, pero a nivel práctica artística no lo veo, no veo que se sostenga, pero al mismo tiempo el trabajo está en una intelectualidad que no accede al gran público. Entonces, si estás en unos contextos de pensamiento elitista del arte contemporáneo, que a mí también me parecen muy perversos, donde tu trabajo, si tiene humor, ya no entra. A mí un día en la Fundación de Bilbao me dice, cuando le mando Guaso Rebelde, pero es que tu trabajo tiene humor. ¿No? Yo, sí. Eso es guay, ¿no? A la gente le gusta reírse. No, era como, si tiene humor, ya no es lo suficientemente profundo, cuando para mí una persona, un creador que sabe usar el humor
y llegar a un montón de gente sin usar los típicos códigos de humor de la comedia fácil, para mí eso es de una habilidad y de un trabajo de quitarse el sombrero. O sea, usar el humor y no hacer el caca pedo culo pis. Sí, no es humor banal. No es banal y es muy complejo. Y es muy complejo el humor. El humor tiene mucho que ver con las formas que usas, con los mecanismos que pones en juego. Entonces, si tú como programador, como tal, me estás diciendo que mi trabajo no es lo suficientemente interesante porque tiene humor, o sea, estás completamente banalizando todo el trabajo de las personas. Entonces yo diría, bueno, ¿de qué tengo que hablar? ¿Tiene que la gente llorar? ¿Tiene que desgarrarse las venas? ¿Cómo tengo que abordar este tema si no es desde el humor? ¿Sabes? O sea, entonces es una separación que hace que todavía sea más difícil que lo contemporáneo llegue al público, llegue a la gente que simplemente va a ver qué pasa hoy en el teatro. A ver qué me produce esto. A ver qué me produce. ¿Qué nos produce? Y a ver si no lo entiendo, pero lo disfruto. A ver si no lo entiendo, pero lo disfruto. Y no puede suceder cuando tú lo encriptas de una manera que el gran público dice, tostón. Sí, lo encriptas o lo empaquetas, ¿no? Lo empaquetas de un tufillo como pedantito que separa a la gente y que no hace que las piezas tampoco lleguen a nadie, ni se vean, o sea, es muy complicado. Entonces yo a veces cuando leo los programas, cuando veo que hay mucha literatura, ya desconfías. También es un poco como una pena, ¿no? Porque habrá trabajos que se apoyen en mucha literatura y lo hagan de verdad. Sí. ¿Sabes? Siento que estamos con un momento de mucha confusión y pasa como en otras cosas, que hay mucha polarización en el sentido de que a la vez que se complejiza o se encripta algo, también se simplifica mucho. No sabría explicarte, ¿sabes? Sí. Y me parece como que no le hace un favor a nadie. Porque al final lo interesante de la creación artística es que esté todo el abanico posible y que no hay un modo bueno o malo de responder a todo lo que nos pasa. Precisamente necesitamos llenar de diversidad todo el contexto cultural y yo creo que no está pasando tanto. O sea, hablamos de etiquetas diversas, pero los haceres, como tú dices, no son a lo mejor tan diversos. Y tampoco le haría ningún favor, pues eso es lo que te decía, a un trabajo que sí se quiera apoyar conscientemente porque le sale de ahí o por lo que sea, o porque es a lo que se presta, se quiera apoyar en un tocho intelectual y resulta que tampoco se le hace ningún favor porque eso se denosta o porque se simplifica luego a la hora de tal, o porque se coloca al lado de cosas que no juegan en los mismos códigos, no sé. Y luego, por otro lado, también como mucha simplificación, ¿no? Basada en el un poco en el eslogan de camiseta, un poco, digamos, ¿no? De algunos temas que son mucho más profundos y que deberíamos tratar como con otra seriedad, aunque la seriedad pueda ser humor, por supuesto. O sea, como... Entonces, no sé, creo que hay como mucha confusión ahí y que necesitamos mucho que el sistema de antenas, pues, vuelva, o sea, se agite un poco y vuelva a lo que yo creo que debería ser, que es que las personas que tienen la capacidad, más vamos a decir la responsabilidad, porque no es un poder, deberían no entenderlo como un poder, sino como una responsabilidad, abrir espacios de visibilidad, desplieguen las antenas a lo que se está haciendo y no que estemos al revés todo el día las artistas y creadores rellenando formularios, ellos, claro. ¿No? O sea, como voy a hacerte tu formulario. Voy a hacerte tu curro de alguna manera, ¿no? Y eso es muy duro. Pero bueno, mensaje lanzado, súper lanzado, porque esto hay que hacerlo, esta crítica. Y yo quería hacerte como una última pregunta, que ya es un poco como curiosidad mía, que tiene que ver con cómo vives tú la exposición en un contexto también que no siempre es pequeño, porque evidentemente a veces sales, pues has trabajado en México, no sé qué, la residencia dramática que mencionabas del Centro Dramático Nacional, te has ido a Madrid, tal, no sé qué. Pero, ¿cómo vive Cristina Balboa en los trabajos así como tan personales y construidos en tu biografía el exponerse a veces a un público donde está una colega, un amante o un novio, un familiar, ¿cómo vives eso? Pues yo con mucha naturalidad. Yo las cosas que uso me divierten, las disfruto de decir eso, de soltar lastre y no intento que la gente se sienta ofendida por mi lastre, siento simplemente que es una forma de conectar con la gente, desde una visión un poco artística porque uso cierto dispositivo. Lo que digo es real, para mí es real, es muy importante, pero yo
es mi necesidad de decir cosas que siento de verdad. Claro. Aunque a veces las transforma y parece que lo estoy diciendo de coña, seguramente hay una verdad. Claro, pero hay un fondo de verdad, hay ¿no? Fondo y de verdad. Pronto emergen intimidades. Y son intimidades que no considero tan graves. O sea, no considero, por ejemplo, la masturbación de Roland Mon Amour. No considero nada grave en decir cómo yo alimento mi deseo. Me parece que deberíamos hablar más de esas cosas y no tener ciertos tabús en todas las formas en las que nos relacionamos en la vida, en que tenemos 50.000 estructuras mentales de que de esto no se habla y tal, y luego lo que hay es problemas porque no aceptamos la sexualidad de los demás, ¿sabes? O sea, quiero decir que son temas privados, pero al mismo tiempo que hablas en una cafetería con tu amiga de cualquier cosa. Y para mí, cuando yo establezco esa comunicación con el público, yo realmente quiero que me quieran y quiero que me consideren su amiga y quiero que me consideren honesta. O sea, yo necesito que mi público piense que soy honesta. Claro. Otra cosa es que yo sea decadente o muchas cosas, pero honesta sí. Yo quiero que la gente diga, esta tía puedo confiar. Es honesta, lo que me está contando es de verdad. Claro. Otra gente no está eso en su batería de cosas que quiere provocar en el público, pero yo sí que quiero que vean personas honestas, porque el arte no tiene por qué ser una ficción puede ser la mejor versión de ti misma, pero también la peor versión de ti misma puede conectar con la gente y la gente puede entenderte y decir, vale, es así, pobriña. Bueno, esto también me pasa a mí. Eso no, eso ya me parece tal, pero pobriña, ¿no? Y hay como una forma de conexión desde esa parte pena, afinidad, que nos mueve a todos, en la amistad, en el amor y tal. Nos sentimos atraídos por una persona, nos dan penas ciertas cosas que le han sucedido en la vida, nos atrae su forma de hablar o su forma de moverse, pero todo es un todo junto y esa es como, bueno, yo pongo aquí esta forma de ser. Tamizadita y bien medida, porque este sonido empieza aquí y esto empieza aquí, aquí empieza y termina este discurso. Y yo, jajaja, me lo río. Pero son cosas que no les doy ninguna importancia. En el hecho de no darles ninguna importancia, creo que la gente también asume sus propias miserias como algo un poco sin tanta importancia, ¿no? Decía Sadhguru, que es un gurú que menciono en lo que sé, en el momento que empieces a pensar que tu trabajo es demasiado importante, necesitas tomarte unas vacaciones. Entonces, ese es como, cuando lo escuché dije, es verdad, claro, nada importa, ni mis intimidades importan tanto, ni es tan preciado mi vida privada a un nivel en el que no intento afectar a los demás. O sea, decir, hay cosas que no cuento de mis conocidos. Quiero decir, no expongo mis relaciones, expongo a lo mejor yo cómo me relaciono con mis relaciones, pero casi nunca expongo mis relaciones, expongo lo mío. Pero que ni es tan importante, ¿se puede utilizar todo? Sí. ¿Cómo lo utilices? Es el quiz de algo que puede llegar y algo que no, ¿sabes? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo juegas eso? Pero realmente el material es igual es como si yo hablo de algo súper privado, cuento una historia que me he inventado de algo que me ha pasado, de una violación, de no sé qué, no sé cuánto, y la ficciono en escena, tú como espectador estás pensando que eso es real, porque mi personaje te está contando esa historia. ¿Qué más da? Eso es mentira. Y lo que yo cuento pues es real. No es tan grave. Si alguien me puede contar una violación en ficción, yo puedo contar cómo me masturbo en realidad. Es la misma operación. Intentas buscar un impacto de alguna manera, no sé. Pero no. Y ya es que me da igual, o sea, es como, hay una parte de echar por fuera que me interesa, y echar por fuera, ese es el único sitio donde lo puedo hacer, porque en la vida tengo que guardar cierto decoro en todo, ir a un sitio, pedir las cosas por favor, decir gracias, tal, pero en la escena pues no me da la gana y decir lo que me da la gana. Entonces digo lo que me apetece. También decido lo que digo, hay cosas que las voy censurando. Yo empiezo siempre escribiendo cosas como muy un poco pum, y luego me autocensuro. Y digo, a ver,
tampoco este comentario incluso se puede tomar así como un poco, bueno, no, lo corto. Entonces, la eliminación luego es fácil. Pero claro, bueno, quitar siempre es fácil, ¿no? La eliminación es fácil, pero sí, quiero eso, quiero que la gente piense, esta tía es legal, es honesta, me iría con ella de fiesta, bailaría toda la noche, incluso me la follaría. O sea, hay como todo ese pensamiento con mi público, es importante que te deseen y que tal, cuando estás trabajando con el deseo, con la fiesta, con la colectividad y tal, claro. O sea, claro que sí. Claro. Un poco eso. Claro. Mi pobre niña, mira lo que le ha pasado. Ay, qué divertida. Claro, y resignificas también tus propios acontecimientos vitales, ¿no? Porque pues a lo mejor hasta que no salió la línea anterior habría que ir a casa de, yo que sé, a tu casa familiar o donde sea, a ver esa foto en un marquito de plata, y de otro modo como que lo haces público y tú resignificas eso que alguien te montó alguna vez en tu vida con, evidentemente, otras finalidades, pero tú de alguna manera rebautizas muchas de las cosas que te pasan al ponerlas en la escena, ¿no? Tengo esa sensación. Por eso te lo decía en el sentido de que a lo mejor como que tú luego compartes cosas con gente que luego te vas a encontrar como en la vida diaria, y eso también produce ciertos cambios, ¿no? O sea, ¿a ti te produce ciertos cambios en tu vida? Como a la hora de posicionarte como ya persona, en el sentido de, no sé, me siento más liviana, creo que mis relaciones se construyen de una manera más sana desde aquí, ¿sabes? Hombre, sí, hombre, pero eso ha sido un aprendizaje vital importante. Claro. Quiero decir, yo tengo que superar mis traumas. Hacer teatro es una forma de seguramente quitarle hierro a muchas de las cosas que me han sucedido, que he interpretado como desgracias para mí, ¿no? Pero también hay un trabajo psicológico que también tengo que hacer conmigo misma. Eso no lo soluciona. O sea, que yo haga esta exposición y tal no soluciona cómo me relaciono con las personas de mi vida. O sea, hay muchas relaciones que he tenido que aprender a sobrellevar y muchas cosas que traía de serie que he tenido que intentar superar y evolucionar. El arte me ayuda a pensarlas mucho. Claro. Entonces digo, aquí necesito trabajar. Que no lo consigues, pero bueno, sientes esa cosa como que sigues cada día trabajando un poco en tus defectos que te parecen terribles, ¿no? A una persona sus propios defectos, a algunos le parecen terribles, aunque no pueda muchas veces hacer nada contra ellos, porque de repente haces pum y salen, ¿sabes? Pero sí que el enfocarme en eso hace que vea la necesidad de trabajarlos, vea la necesidad de seguir superando ciertas cosas, de relacionarme de mejor manera con el resto de la gente, de tener menos muertos en el camino, ¿no? Cuando has tenido relaciones que han acabado mal, de amistad, de pareja, de lo que sea, dices, no quiero seguir con lastres, no quiero seguir acumulando. Pero es un aprendizaje que hacemos vitalmente todos, hagamos lo que hagamos. Otra gente pues se esconde y no los aborda, entonces se aleja un poco más de la gente o se queda en su soledad en donde puede controlarlo todo, y otra gente pues no, trabaja, se enfrenta a situaciones personales y las superas. Nadie te asegura el éxito, pero bueno, es un aprendizaje. Yo en ese aspecto seguramente, ya lo digo en el texto, no he superado nada, pero lo tengo presente de, aquí yo exploto, aquí yo me he portado, he dicho un comentario que esto no puedes hacerlo, ¿sabes? Soy más consciente de qué cosas no debería hacer. Pero tu trabajo siempre pone en funcionamiento como esos mecanismos de la empatía, y yo creo que eso es muy importante y me gusta mucho como que esté ahí, ¿sabes? O sea, que haya trabajos que aborden eso como en la empatía de lo diario, ¿sabes? De lo cotidiano, de tenerla activada, porque al final lo que decías tú al principio de la conversación, nos llegan 1000 cosas a través de Instagram y parece que todos y todas nos tenemos que ocupar individualmente de nuestras mierdas, ¿no? Sí. Da igual que sea una arruga, que sea un problema de conciencia, que sea lo que sea, o que no sabes lo suficiente acerca de algo, o de que un proceso, ¿sabes? Y yo creo que también si hay algo... Hay varias cosas que yo creo que son muy feministas en tu trabajo, aunque no necesite colgar la etiqueta, que es que socializas y colectivizas problemas. Y hay que atravesar eso y decir, oye, chicas, chicos, que esto es entre todos y todas, que si no, no vamos a ningún lado, ¿no? Y yo os cuento cómo lo hago yo y cómo lo vivo yo, pero lo cuento porque también estoy activando el mecanismo empático de que, pues probablemente en vuestras cabezas esté resonando la reflexión. O sea, está muy claro
que tú no produces una vomitona de desahogo en tu trabajo, sino que se activan un montón de mecanismos empáticos, ¿sabes? Creo que ese es un equilibrio como que tú consigues muy bueno. Bueno, chica, menuda entrevista, menudo tercer grado, tía, gracias por tus palabras y tu análisis, porque de verdad parece mucho más de lo que hago. No es verdad. Pero sí que te has tomado tu tiempo para pensar en muchas cosas que me ha hecho mucha ilusión, o sea, un análisis bonito, donde me llevo ahí un montón de orgullo, fuerza y de ¡ah! Y eso está muy guay. Muchas gracias. Ay, qué bonito, Cris. Muchas gracias a ti. Ya. Y nada, pues nada. Lo compartiremos brevemente. Me voy a hacer las habitaciones del Airbnb, que a las 3 me llegan unas. Ya, por Dios. Bueno, yo que te quería invitar a comer. No, Cari, porque ya no la hice antes, si no te llegaría muy tarde aquí.